ver si se pronuncia, ¿no? Por el momento me aparecen solo 7 personitas. Enrique, Elizabeth, Eleutera, Lanis y por último, ya, y Mel y Roberto. Así que sean bienvenidos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. La gracia de Cristo sea con ustedes. El día de hoy, día 31, por cierto, ya... ¿Qué es esto? Extraño. Día 31, ya último día del mes. Gracias a Dios, ya estamos a punto de terminar lo que viene siendo el devocional de este mes. Me alegra mucho siempre que tenemos la oportunidad de terminar un devocional. Porque quiere decir eso, que tuvimos esa posibilidad, por gracia de Dios, de estar constantes todo ese mes. Y a mí me alegra bastante esa situación. Entonces, podemos comenzar, si así lo desean, con la oración y la lectura. Así que les voy a ir diciendo en dónde nos vamos a encontrar el día de hoy. No sé qué esté pasando, que no veo, por ejemplo, los comentarios. Literal me aparece solo que se unieron, pero no me aparecen los comentarios. No sé si sea cosa de que no han comentado, cosa de... a ver. Hi. No, sí se ven. Sí se ven. Entonces no se queda. Buenos días, buenos días. Va, porque entonces hay que esperar un poquito que Rodri entre. Que seguramente ahorita ya va a entrar. O se le ha de estar complicando. Ese es mi detalle, que no haya ningún problema con la posibilidad de entrar. Buenos días, Mónica. Al devocional principalmente. Pero creo que todo bien. Pero bueno, les voy a decir dónde nos vamos a estar encontrando por mientras. Esto está ya del día 31 en primer libro de Reyes, que ya creo que este día terminamos ahora sí el libro de Reyes. O sea que los que han estado aquí constantes, anótense otro librito terminado. Ya llevamos varios libros de la Biblia. Y en este caso el primer libro de Reyes, si no me equivoco, hoy se acaba. O sea, hoy llegamos al último versículo. Así es. Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 47 al 50, perdón, 41 al 53. Justamente estaríamos, como quien dice, terminando el libro de Reyes. Así que bastante bien, para que lo tengan ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 47 41 hasta el 53, que serían los últimos versículos del libro. Mira, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya ahí está, ya. Llegué tarde, algo. Me imagino que no te había aparecido la notificación. Buenos días, Mel. Buenos días. Buenos días, Emily. Me sacaron de onda, porque vi que estaban entrando y no veía ningún mensaje y dije, no sé, que me está dando fallo otra vez y tengo que checar. No, pero gracias a Dios todo bien. Pues muy bien. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Este es el tema del día de hoy. Dios examina nuestro corazón. Chichiyama. Y el tema principal que vamos a estar viendo es un todo a su tiempo. Ya se imaginarán más o menos de qué vamos a ir con esto, pero es importante que lo vayamos viendo, ¿vale? Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y luego de eso vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Mi cabello está un poquito esponjado y sin orden, así que lo lamento. Vamos a orar, ¿vale? Señor Padre, muchas gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, te suplicamos que hoy seas tú con la palabra que nos darás, que hoy seas tú con esta escritura, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que responda a nuestras inquietudes y necesidades, Señor, que hoy nos hables tú por medio de tu palabra. Te lo pedimos y suplicamos, Señor, por medio de la fe que tenemos en Jesucristo, Señor, confiando en que tú nos darás sabiduría para actuar, para vivir, para andar y para entender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, como decía, déjenme quitar las llamadas y todo eso. Listo. Como decía, esto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41, espero ya estén ahí en su Biblia. Y empieza de la siguiente manera. Recordemos que para este momento había fallecido el rey Acab, rey de Israel, a causa de la palabra que le había dado a causa de la guerra que tuvo con el rey de Siria en Galaad, después de la palabra que le había dado el profeta Micaías. Ahí está. Y por lo mismo, resulta que ahora vamos a hablar un poquito de Josafat. Josafat, que es el que fue a la guerra juntamente con el rey de Israel,
que fue el que cuando fue rodeado gritó, ¿recuerdan esa parte? El rey de Judá, vamos a hablar un poquito de él. Dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó, no sé si recuerdan, Asa fue un rey de Judá que actuó correctamente delante de Dios, que fue de los primeros, creo, después de Salomón, que actuó correctamente delante de Dios. Y dice, Josafat, perdón, de los primeros, de los últimos que hemos visto que actuó conforme a la voluntad de Dios, dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Y aquí está la parte importante que vamos a estar señalando el día de hoy. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y aquí me quiero detener. Pasa muchas veces en la vida sobre todo los cristianos que quieren vivir una vida para con Dios, que quieren un ministerio en su vida para servir a Dios. Sucede muchas veces que cometen este error. La mayoría de las personas que están aquí, no he revisado yo las edades, pero he visto mucha gente adulta, he visto algunos jóvenes, de los que generalmente estamos aquí. Y les quiero decir una cosa, jóvenes y adultos, lo que sí he visto muy constante son personas que se han acercado a Dios desde hace muy poco, o en su defecto, que ya conocían de Dios, ya iban a la iglesia, pero a lo mejor hasta ahorita se están poniendo realmente la intención de conocer a Dios, ¿saben? De estar en la presencia de Dios como es debido, o gente que vuelve de su mal camino después de haberse desviado y están aquí. Entonces la mayoría de aquí, los que se encuentran aquí, son bastantes nuevos en la fe. Y aquí está la parte importante que tienen que ustedes conocer. Y es que todo tiene su tiempo. Muchas veces hay personas que llegan al Evangelio y al año del Evangelio ya quieren estar predicando. O gente que llega al Evangelio a los 2 años ya quiere estar sirviendo en la iglesia de manera, a los meses ya quiere estar sirviendo en la iglesia de manera constante y recibir, y empezar a servir en la iglesia, empezar a dar consejo. Muchas veces la gente se quiere apresurar y se le olvida que la misma escritura nos muestra que todo tiene su tiempo. Es más, el inicio del capítulo 3 de Eclesiastés justamente habla de toda esa situación. Si nos movemos a Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés, para el que no tiene conciencia, está después de Salmos, después de Proverbios, Eclesiastés, antes de Cantar de los Cantares. Eclesiastés capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a ver lo que dice justamente de ese tema. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Esas partes son importantes. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aquí vamos a irnos con algunos que me interesa que ustedes tengan en conciencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y esta es la primera parte. Hay una parte de la escritura muy interesante que habla específicamente del que siembra para la carne y del que siembra para el espíritu. Y les voy a dar una explicación sobre este tema. Si yo llego a casa, cuando llego a casa, me pongo a ver videos, no sé, es un ejemplo, o me pongo a hacer cualquier otra cosa, que es todo menos acercarme a Dios. ¿En dónde estoy sembrando yo? ¿Dónde estoy sembrando el conocimiento? Por ejemplo, que me pongo a ver chismes, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la familia de tal famoso? ¿Qué es lo que estoy metiendo en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy metiendo en mi mente? ¿Qué es lo que estoy sembrando? ¿Qué es lo que estoy sembrando? Porque cuando dé fruto, ¿qué es lo que voy a dar? Chismes, mentiras, bromas, farándula, conocimiento vano. En cambio, ¿qué pasa si yo llego, me hinco, oro, agradezco a Dios y voy y leo un rato la escritura? ¿Qué estoy haciendo? Estoy
sembrando y cosechando ¿qué cosa? Sabiduría, verdad. Y en el tiempo podré cosechar justicia, entendimiento, razón, consejo. Es importante que veamos no aquí, sino a futuro, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Llego con mi mamá o llego con mi papá y empiezo una discusión porque soy rebelde o porque no me gusta que me estén mandando. ¿Qué estoy sembrando? Discordia, molestia, separación familiar. Estoy sembrando eso. ¿Qué es lo que voy a cosechar? Justamente eso, discordia. Voy a cosechar, ¿cómo se dice? Molestias, voy a cosechar muchas cosas malas. Ahora bien, en la relación amorosa, yo les he dado el ejemplo. Llego con mi pareja y empiezo a discutir. O no discutimos, pero tampoco platicamos. No hablamos nada, no tenemos conciencia el uno del otro, nada más vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Vamos a ver una película, vamos a ver una serie, vamos a hacer algo que ni siquiera nos ayuda a conocernos, ni a tener tiempos bonitos, vamos a llamarlo así, más allá del tiempo que estamos ahí, los dos existiendo. ¿Qué es lo que vas a sembrar? ¿Qué es lo que vas a cosechar? Humo. No vas a cosechar amor. Sin embargo, cuando tú le das a tu pareja el tiempo, te sientas, platicas con ella, le cuentas tu vida, le das un regalo, creas buenos recuerdos con ella, sales a pasear, haces cosas buenas por ella o tu mujer por él, porque ambos es un trabajo de ambos. ¿Qué es lo que pasa al final? A futuro vas a cosechar amor, buenos recuerdos, fidelidad, entre otras cuestiones. Si cosechas con tu esposa y con tu esposo momentos banales, vas a cosechar vanidad. Pero si con tu esposo o tu esposa cosechas momentos de oración, de lectura de la palabra, de análisis bíblico, de poder dialogar sobre lo que entienden y opinan de la palabra, empiezan a platicar juntos con Dios, ¿qué vas a terminar cosechando? Una comunión verdadera con Dios, una verdadera unión entre tú y Él. Porque recuerden que son una sola carne. Y si ustedes no llegan a este entendimiento y viven como eso, como una sola carne, pues no van a cosechar lo que debería ser una buena relación. Tienen que vivir esas cuestiones, tienen que sembrar esas cuestiones para poder cosechar. Y ahí va el punto. Muchas veces queremos que nuestra pareja ya nos conozca al pie de la letra. Esto pasa con mujeres y hombres, con ambos. Aunque generalmente se hace más la broma con la mujer, con los dos sucede. Que muchos de los hombres y muchas de las mujeres quieren que su pareja adivine lo que siente, lo que pasa por su cabeza, cómo está, si está bien, si está mal. No quiere decírselo, ¿saben? Como que entran en una situación de que me siento mal, pero mi pareja tiene que saberlo, me tiene que notar. Hermano, hermana, llevas un año con ella, llevas un año con él. ¿Cómo quieres que aprenda de lo que tú sientes si ni siquiera has sembrado confianza en él, no has sembrado tiempo de conocerse? Dale tiempo para que puedas cosechar esa naturaleza. Primero, conócelo y ábrete a que te conozca. Platica con ella, platica con él. Dile, mira, cuando sucede esto me molesta, esto sí me gusta, esto me disgusta. Miren, yo soy muy directo y sincero con ese tipo de cosas, de manera que la gente que me conoce, la gente con la que me junto, generalmente cuando llegan y me avisan de un asunto, ni siquiera tengo que decir nada. Es directamente, sí, ya sé que eso no te agrada. Es automático. O directamente ¿qué me aconsejas sobre esto? Yo ya no necesito ni hablar en muchas ocasiones. Porque me voltean a ver y dicen, sí, ya me imagino qué es lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque soy muy directo con las cosas, soy muy claro con las cosas. Trato de decir siempre la verdad. Obviamente, cuido de no decir verdades inútiles, siempre de decir cosas que son útiles o que tienen algún sentido, porque esa parte es importante, ya la hablaremos después. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Imagínense que yo quisiera que ya supieran lo que yo pienso, sin antes haber tratado temas como esos y haber aconsejado yo directamente sobre esos temas. Imagínense que yo con ustedes ahorita quisiera que aprendieran y que me respondieran ahorita todo de la palabra. Y yo todavía no me doy el tiempo de verdad enseñarles más personalmente. Por ejemplo,
En muchas ocasiones me han llegado a preguntar cosas por privado, y yo tengo la libertad de decirles, así como les enseñé en un directo, así como tengo en este video, así como, porque ya antes sembré, y ahora puedo cosechar esa enseñanza de que esto ya se los había advertido, esto ya se los había comentado, esto ya tienen entendimiento y conocimiento sobre este tema. Pero imagínense que yo quisiera hacer eso y llegar con una persona y decirle, recuerda lo que dice la palabra, ¿qué dice así? Recuerda lo que dice la palabra de tal tema, haz eso. Y la persona se va y dice, bueno, ¿qué dice la palabra sobre eso? Bueno, yo primero, antes de tratar de, vamos a decirlo así, cosechar eso, tengo que sembrar el conocimiento de la palabra en ellos. Si alguien se acerca y dice, ¿qué dice esto del matrimonio? Bueno, esto dice y esto, y aquí está el versículo, y esto está aquí, y esto está acá. Y luego cuando me vuelvan a preguntar, recuerda, ahora sí ya puedo decir eso, porque ya sembré primeramente. Había un tiempo en el que yo tenía que sembrar, yo no podía esperar cosechar nada todavía de ahí. Lo mismo con muchas cuestiones de la palabra, y con muchas cuestiones de nuestro trabajo y labor delante de Dios. Es bien importante esa cuestión, porque hay una parte de la escritura que dice que si soportamos, que si tenemos paciencia, a su tiempo segaremos. O sea, es algo que con el tiempo se da. Imagínense, vuelvo a lo mismo, que yo estoy esperando que mi hijo, mi hija muestren obediencia y muestren sabiduría, pero yo nunca me senté con ellos a explicarles el por qué me tenían que hacer caso, por qué es que la palabra de Dios nos enseña esto, por qué y cómo es el temor de Dios, tal. Yo no sembré delante de Dios en mis hijos la palabra de Dios y quiero cosecharla. Es simplemente absurdo. Pero es que, hija, ¿cómo se te ocurre ir y tener relaciones con alguien que no es tu marido? Y que ¿alguna vez le hablaste de la palabra? ¿Alguna vez le explicaste la importancia de cuidarse? ¿Alguna vez le dijiste, esto no se hace hasta el matrimonio? No, pues entonces no esperes cosechar lo que no has sembrado. No esperes cosechar lo que no has sembrado, porque antes debiste darte tiempo a sembrar la verdad en tus hijos. No sucedió, pues obviamente las consecuencias llegan. Porque el que siembra, no solo siembra, siembra y riega y riega y riega hasta que crece la planta. Si tú sembraste y luego te fuiste, no esperes que eso dé fruto, porque no le tuviste el cuidado, no estuviste constante. No esperes que tus hijos al crecer recuerden lo que les dijiste a los 5 años, si no se los volviste a repetir a los 6 y a los 7 y a los 8 y a los 9 y a los 10 y todavía en el último año. No esperes que ellos tengan conocimiento de lo que a lo mejor les dijiste hace tiempo, porque dejaste morir la planta, porque no la regaste, porque hay tiempo para todo, hay tiempo para sembrar, tiempo en el que estarás regando y tiempo en el que cosecharás lo sembrado. Mis padres son un ejemplo de ello, en muchos sentidos. Ellos cuando llegaban a casa, sé que es un absurdo, pero les quiero contar, porque es algo que yo quisiera que los que son jóvenes hagan con sus padres, y sus padres reciban de ustedes, y ustedes padres hagan lo necesario para que eso suceda. Cuando mis padres llegaban, generalmente las palabras de las vecinas eran buenas palabras, por la educación que mis padres habían cuidado de darme. ¿Qué cosas? Por ejemplo, mi mamá me repetía mucho, saluda a la gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y siempre que paso por la calle, yo saludo a la gente. Ahora bien, no viene solo de la enseñanza de mi mamá. En la misma escritura lo dice, si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué mérito tenéis? Hay que saludar a todos, porque créanme, se ve muy bien cuando una persona te saluda. Te conozca o no, se ve como alguien muy educado. Y aparte de eso, voy con esa, puede alegrarle el día a una persona. Porque hay personas que se sienten ignoradas, hay personas que se sienten insignificantes, y muchas veces son personas que intentan tener un cierto tipo de interacción con la gente, y de manera que llegan y buenas, y nadie les hace caso, y es como que bueno, ya se cohíben. Si tú tienes el corazón para buenos días, o sea, los animas de alguna manera. Eso es importante. O sea, son detalles por los que yo les tendría que decir eso. ¿Y qué pasa? Eso es cosecha, vamos a decirlo así,
de lo que ya antes Dios sembró en mi corazón y de lo que mis padres, por medio de la palabra, quisieron sembrar en mi corazón. Entonces, quiero que me entiendan ese tipo de cuestiones, porque aunque ciertamente el crecimiento lo da Dios, la misma palabra lo dice, porque tú puedes sembrar y regar y regar y regar y al final de cuentas nunca creció porque Dios así no lo quiso y así no lo dispuso. Pero ciertamente si tú no haces esa parte, no te extrañe que no crezca fruto. Porque, pues, ¿cómo? Si nunca tuviste el cuidado por eso. Entonces hay tiempo para eso y tiempo para lo otro. ¿Qué más dice la palabra? Dice tiempo de matar, tiempo de curar. Va lo mismo en cuanto a nuestra carne. Ahí habrá tiempo en el que habrá que matar nuestros propios deseos, nuestra propia carne. Incluso lo llevamos a ver en la escritura que Pablo dice que él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Pero también hay tiempo de curar que heridas, traumas del pasado, pero con Dios. Habrá tiempo también de destruir las ideas personales que teníamos en el pasado, esas ideologías que se nos habían quedado muy pegadas, y habrá tiempo de edificarnos en el espíritu. Pero antes hay que tratar cada cosa a su tiempo. Imagínense que yo quiero volver, no he tenido una relación, pero digo, imagínense que yo quiero tener una relación amorosa, pero yo todavía no tengo la capacidad para poder de verdad, coexistir románticamente con otra persona, porque aún no aprendo a tratar a otras personas y aún no aprendo cómo es la relación amorosa según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por adelantarme en el tiempo, por no estar preparado antes, voy a lastimar a la persona y me voy a lastimar a mí y voy a destruir una relación que pudo haber sido muy buena si yo hubiera antes madurado en la fe, si antes yo hubiera conocido de la palabra. Esta es otra. Yo sé que muchas veces pasa, por eso mismo se los quiero advertir, que una persona llega al evangelio y lleva 1 o 2 años en el evangelio, pero el muchacho o la muchacha que ya estaba en el evangelio ve a ese muchacho o muchacha y le llama la atención y quiere andar con ella y ya aceptó a Cristo, ya puedo acercarme. No, dale tiempo. Al año ya quieren andar con ellos y yo entiendo ese aspecto. Yo sé que se siente esa urgencia, pero es por la carne, no por el espíritu. Tienes que darle tiempo a esa persona de que crezca, de que conozca a Dios, de que primeramente se enamore de Dios. De que primeramente se enamore de Dios. Tú no te metas. Y si te vas a meter, que sea para acercarlo o acercarla a Dios y no a ti. Y no a ti, sino a Dios. Oye, pero es que en el momento en el que yo me acerco y se pueden enamorar, pero no es el momento. Yo no estoy en contra de que la gente conozca a alguien y al final de cuentas el corazón se ata a esa persona. Mi problema está en cuando pones esas decisiones del corazón en el tiempo que no deberías. Porque tú debes amar a la otra persona y por lo mismo tienes que entender con claridad, si esa persona es nueva en el evangelio no puede traer una pareja, porque esa pareja no le va a hacer bien, aunque seas tú. ¿Por qué? Porque primero se tiene que enamorar de Dios, primero tiene que conocer a Dios, primero tiene que apoyarse en Dios, porque luego se apoyará en su pareja y cuando esa relación no funcione, ¿por qué? Porque no se le dio el tiempo para que esa pareja creciera, ¿qué va a suceder? Esa persona también se va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nunca se enamoró de Dios. Va de lo mismo con las relaciones románticas. No está mal que quieran al año ya andar con esa persona, es normal. Pero ya se conocieron lo suficiente, de verdad se han dado el tiempo para conocerse, para platicar, para decir, para... ¿Realmente ya conocen el uno del otro lo suficiente? ¿Saben que el otro de verdad es una persona entregada al evangelio y a la verdad? Porque vuelvo a lo mismo. Pueden andar como amigos mucho tiempo y conscientes, tú y yo, si Dios lo permite, nos vamos a casar y no andar de novios, porque hay que darle el tiempo a las cosas. Hay que darle el tiempo a las cosas, si no el tiempo que es de edificar lo vas a usar para destruir. El tiempo que se supone que funcionaba para crear una base en su relación se va a convertir en un momento de destrucción para la vida del otro, por no tener cuidado, por no tener paciencia, por no tener amor. ¿Por qué? Por no dar el tiempo a las cosas.
Dice más, dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Creo que ese no es muy difícil. Y yo quiero dejar claro este tema porque lo he escuchado muchas veces. Los hijos de Dios tienen que estar siempre gozosos. O sea, no. Sí y no. Sí, siempre debemos gozarnos en el Señor. Siempre nuestra alegría es recordar que Dios es nuestro Salvador. Pero no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar felices. No es sano ni siquiera. Va a haber momentos en los que vamos a llorar. La misma escritura dice, llorad con los que lloran. O sea, al final de cuentas va a haber hermanos en la fe que van a estar tristes, afligidos. Y luego es muy poco empático de nuestra parte y muestra un cierto punto de ignorancia y de maldad. El hecho de que vemos a una persona triste por lo que sea y hasta como que dices, bueno, ¿y por qué estás triste? No, tú deberías estar alegre porque tienes salvación, sí, pero acaba de perder a su papá, acaba de perder a su mamá, acaba de ver que se equivocó en cuanto a la relación romántica que tenía. O sea, son cosas que nosotros, en vez de entrar en la empatía y decir, ¿sabes qué? Sufro contigo para que cuando tú te recuperes podamos ser encaminados hacia donde debe. Es de un, tú no deberías estar así. Y no es así. La escritura misma dice que hay tiempo para todo, para estar felices y para llorar. Por lo mismo, hay tiempo en el que vamos a estar afligidos, eso es normal. Claro, la diferencia, y esto ya lo he dicho y lo he enseñado, es que el que está en Cristo no se deja vencer por la aflicción, no se deja vencer por la tristeza, no se deja llevar por la depresión. Todo lo contrario, tiene a Dios, él se guía en Dios, se sujeta a Dios y esa situación se vuelve temporal y pasajera. Y la alegría vuelve al corazón. Pero si durante ese tiempo de llanto, de tristeza, nosotros no hacemos o no entendemos esa situación e ignoramos eso, vamos a lastimar a la persona. Job es un gran ejemplo de ello. Dice que llegaron sus amigos y en vez de consolarle lo empezaron a acusar, es que tú seguramente pecaste, es que mírate cómo estás, en vez de arrepentirte, en vez de humillarte delante de Dios y pedirle perdón y si algo has hecho mal, que Él te perdone, lo hicieron afligirse más. O sea, si no me era suficiente, vamos a decirlo así, con que mi esposa me dijera lo que me dijo, con que mis hijos fallecieran, con que perdiera todo mi dinero y que mi salud esté de tal manera que simplemente tengo que estar en el piso y en la ceniza, para acabarla los que se suponía venían aquí a consolarme, han venido a acusarme y a aterrorizarme cuando yo no he hecho nada. Esa es la perspectiva de Job. Imagínense lo grave que fue. ¿Por qué? Porque los amigos no aprendieron a llorar con los que lloran. Simple y sencillamente no tuvieron ese corazón. Nosotros sí tenemos que tener ese entendimiento y ese corazón. Y también entender que pues obviamente mis batallas no son sus batallas y mi fortaleza no es su fortaleza. Dios me da más fortaleza a mí en algunas cuestiones y en otras a otras personas. A lo mejor, por ejemplo, yo puedo estar en una situación de enfermedad, ni siquiera terminal, una enfermedad grave en la que necesito una operación y yo puedo estar totalmente tranquilo. Y hay otra persona que está en una enfermedad que ni necesita operación, nada más necesita un tratamiento y está llorando, afligido, triste. ¿Y yo qué voy a decir? Ay, mi enfermedad es peor. Claro que no. Claro que no. Es entender que para ti esto es un 10, es algo súper grave, perdón, pero para él tu 7 es un 10. O sea, él sufre con menos, pero sufre igual. Esa es una cuestión que a veces nos cuesta entender. Sí, hay que ser muy claros con ellos. Hey, tranquilo, todavía hay mucho que entender. Todavía tenemos mucho que cuidar. Aún Dios ha tenido misericordia de nosotros, sí, pero también hay que entender su dolor. Saber que para nosotros es un 5 en dolor, pero para Él es el mayor dolor que ha tenido jamás. A lo mejor nosotros hemos sufrido la muerte de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, y a alguien se le murió su perro y dices, ay, es un perro, yo he perdido a mi madre, a mi padre, esto. Sí, pero es lo más grave que le ha pasado a él, no se le ha muerto su madre. Cuando muera su madre, el dolor del perro va a ser menor. Y va a entender que hay un dolor mayor, pero ahorita está pasando por el peor momento de su vida. Tú ya lo pasaste. ¿Por qué no tienes el corazón para dolerte juntamente con él? Son cuestiones así que al final hay que entender, ¿ok? Nada más porque quiero dejar claro ese punto, porque luego sí me ha tocado ver quiénes son los que están gozosos y hay personas afligidas en la iglesia y tienen que fingir un gozo que no están sintiendo porque no lo entienden en primer lugar. Entonces
hay que tratar con ellos, consolarles y entonces después del consuelo aclararles por qué hay que estar gozosos. Pero hay que tener ese cuidado porque de verdad, pensar que un creyente no puede estar en un momento difícil de aflicción, de depresión, de tristeza, de ansiedad, es ignorar hasta la misma palabra. De cómo nos dice que pongamos nuestra ansiedad en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay ansiedad? Que pongamos que Él consuela a los deprimidos. ¿Qué quiere decir? Hay depresión. Que no como crónica, ¿okay? No depresión crónica ni ansiedad crónica, esa las quita Dios. Me refiero a las depresiones temporales, esas que suceden cuando nosotros a veces hasta se nos olvida que Dios está con nosotros y luego recordamos que está con nosotros y se nos pasa, pero es hasta entonces. Y durante todo ese lapso de tiempo pues la sufrimos. Hay tiempo para todo y hay tiempo para alegrarse. Imagínate que estás dando brincos y cantando y alabando en un funeral. Qué insensible sería de tu parte. Hay tiempo para todo. Y sí, hay tiempo en el que vas a sufrir, pero también hay tiempo en el que te vas a alegrar. Todo tiene su tiempo. Dice, tiempo para endechar, justamente lo que hablaba de la gente que muere, y tiempo de bailar, justamente. Dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, dice, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y esto va para las parejitas. Hay tiempos para cada cosa. Hay momentos en los que ya te casarás. Y cuando te cases será el momento en el que podrás estar con tu pareja. Pero hasta entonces, abstente de todo lo que te lleve a pecado. Abstente a todo lo que te tiente a... Pero es que es un abrazo, sí, pero si tú ya sabes que te ves tentado, después del abrazo, un beso y después del beso, otra cosa, abstente de abrazar. Hay cosas y hay tiempos para cada cuestión. ¿Te casaste? No, pues a lo mejor no te conviene todavía actuar así. Ay, pero es un abrazo. Bueno, a los que pueden abrazar y no les pasa nada, no sienten tentación, no, todo bien. Pero el que conoce su cuerpo y conoce su vida y conoce su pecado y sabe que el abrazo lo lleva a otra cosa y esa otra cosa y hasta que peca, ¿para qué permitir ese detalle? Aunque para el mundo entero eso sea un nada, para ti sí te es ocasión de caer. Y esa parte es muy importante que la tengamos en conciencia. Lo mismo que me tienta a mí no es lo mismo que tienta a otros. Por ejemplo, yo les doy mi ejemplo. A mí lo que me tentaban eran redes sociales, Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram me salían muchas personas, bueno, muchas mujeres, que al final de cuentas su intención era mostrar su atractivo. Y al final de cuentas, un muchacho que se ve tentado a eso, pues lo lleva a muchas cosas más. ¿Saben? Una cosa lleva a otra, luego lleva a otra, luego lleva a otra. Y desafortunadamente ahorita casi que cualquier influencer famosilla y bonita, pues tiene redes que no son agradables delante de Dios. Entonces es muy sencillo caer en el pecado. Entonces para muchos dirán, ay, pero pues, ¿qué de malo tiene tener esta red social? Ya, para mí era muy grave. Porque no tiene nada de malo la red social, per se, como tal. Pero tiene mucho de malo que a mí me lleva a esto. Entonces yo tengo que abandonar esa red. A lo mejor para ti abrazar a una persona no tiene nada de malo y no te pasa nada. O sea, abrazar a tu pareja principalmente. Abrazas a tu pareja y pues no pasa nada malo, es algo que tú ves con pureza, con santidad, ya. Pero a lo mejor el que viene de un contexto más de fornicación, abrazar a la persona que le gusta no le parece tan puro, sino que lo lleva a pensamientos más allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Abstenerse de ese tipo de cuestiones. Pero, y cada uno es claro con lo que uno se ve tentado. No nos engañemos, no podemos engañar a Dios, no nos engañemos a nosotros. Sabemos perfectamente qué es lo que nos lleva a la tentación, sabemos perfectamente qué sí nos tienta, qué no. Ay, es que yo he ido a fiestas y jamás he tomado, jamás me he comportado como todos los que están allá. Ya, tú no. Pero a lo mejor el que viene del mundo, de fiestas, de contextos de esos, sí se ve tentado y tú lo quieres llevar a una fiesta, no le estás teniendo el amor. Hay tiempo para hacer cosas, y hay tiempo para abstenerse de ellas. A lo mejor en ese momento ni siquiera puedes tener una relación romántica porque tu corazón y tu mente están llenas de fornicación y te ves en la tentación. No es el momento de que tú estés con una pareja. Tienes que darle tiempo a Dios de que primero te sane, primero te cure, primero te limpie, primero te purifique y entonces podrás tener una relación pura y sin mancha. Pero hasta entonces, a lo mejor todavía no estás preparado, aún no estás listo. Varón, quieres empezar una relación y no conoces ni de la palabra, ¿cómo vas a guiar a tu mujer?
¿Cómo vas a poder decirle esto es bueno, esto es malo? Si no tienes el conocimiento de la verdad, te van a terminar diciendo a ti. Y tú, al ser la cabeza, vas a tomar malas decisiones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y querer acelerar las cosas solo perjudica la vida de las personas. Es que yo ya quiero trabajar, ya, pero todavía no terminas tu universidad, tu escuela, todavía no le das tiempo a tu vida para terminar lo que debes terminar. Y habrá momento para trabajar, y habrá momento para estudiar, y habrá momento para descansar, y habrá momento para cada cosa. Siempre habrá tiempo para algo, pero cada cosa tiene su tiempo. Y hay que aprender a darle el tiempo a las cosas, a no ocupar el tiempo que no deberías ocupar, en quien no deberías ocuparlo y en donde no deberías ocuparlo. Y esto mismo va hacia una cosa, los ministerios. Los ministerios son un tema muy importante que a veces la gente no entiende. Me voy a detener aquí un segundo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos grandes ministerios en la Escritura. Pablo, Pedro, Juan, incluso el ministerio de Jesús. Y vemos todas esas cuestiones y decimos, yo quiero servir así a Dios, ¿sabes? Yo quiero, incluso muchas veces entra el error por causa de los pensamientos humanos que todavía no salen de nuestra cabeza, por eso les digo que todo tiene su tiempo. Y queremos de alguna manera ser como Pablo, ser como Pedro, ser apóstoles. Ya el tiempo de los apóstoles se acabó. Ahorita nos toca un tiempo diferente. El tiempo de pastorado, el tiempo de la predicación, el tiempo del cuidado, del amor, Hay otro tiempo ahora que hay que cuidar. Ahora bien, ese no es el detalle. El detalle está en que uno quiere ser Pablo, pero no conoce ni la mitad ni el tercio de lo que conoce Pablo. Quieren ir a predicar a las naciones y no han aprendido ni un idioma. Quieren ir hasta, ¿cómo se dice? Quieren tener un ministerio grande, una iglesia grande, pero en su corazón todavía Dios ni siquiera ha hecho morada. Hay tiempo para cada cosa, tiempo para cada cuestión. Y créanme, oye, pero es que tengo 23 años, tengo 24, yo tengo 24, y aún no tengo un ministerio del cual Dios me sustente, aún no tengo esto y aquello. Yo les he hablado incluso de mí, ¿no? De que yo actualmente, aunque vivo para Cristo, yo no tengo como una entrada directa del ministerio. Es exactamente lo mismo, ¿no? Uno llega a cierta edad y dice, pero es que todavía no triunfo, todavía no hago esto, todavía no tengo un trabajo, todavía no tengo un ministerio, todavía no me caso, todavía esto, y se preocupan tanto por haber llegado a los 22 años, a los 23 años, a los 24 años. Vamos a la escritura. Primer punto aquí. Josafat, ¿a qué edad empezó a reinar? A los 33. 35, ¿no? 35 años. A los 35 años empezó a reinar. Hasta los 35. Vamos a dar otro ejemplo. Hechos, capítulo 7, versículo 23. Hechos, capítulo 7, versículo 33. Versículo 23, 7:23. Fíjense cómo dice. Cuando hubo cumplido la edad, aquí está hablando de Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vuelvo a repetir, de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta ahí me voy a quedar. A sus 40 años. Ahora en el versículo 30 dice, pasados 40 años más, pasados 40 años más, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, de una zarza. ¿Saben a qué edad empezó él su ministerio? A los 80. A sus 80 años empezó su ministerio, su servicio a Dios. Y tú a tus 20 años ya quieres estar teniendo una iglesia, ya quieres tener una congregación, ya quieres tener cientos de miles de personas atrás de ti escuchando la palabra de Dios, ya quieres estar sirviendo en grandes
naciones e ir a comunidades. Espérate, aún tienes que crecer en el Evangelio, aún tienes que conocer más de la palabra, aún tienes que madurar en muchas cuestiones, aún tienes que aprender a tratar a tu familia primeramente antes de tratar con las ovejas del Señor, o tienes que primero tratar con las ovejas del Señor para luego tener tu pareja. Espérate, aún queda mucho tiempo. Y muchas veces cometemos el error de que es que si no empiezo antes, es que si no empiezas antes, ¿qué? El ministerio de Jesús, ¿cuántos años duró? 3 aproximadamente. Claro, era Jesús, pero volvemos al mismo caso. ¿En nombre de quién predicamos? En nombre de Jesús. Fueron 3 años de su predicación, 3 años por los cuales estuvo, ahorita lo vamos a ver, 3 años que marcaron todo el mundo, todos los tiempos. Y ese mismo Señor es el que nos está mandando a nosotros. Si te manda un ministerio de 1 año, en tus últimos años de vida, ese año va a ser para la gloria de Dios. Pero si te manda para 20 años, esos 20 años van a ser para la gloria de Dios. Pero si tú te quieres apresurar a que ahorita a esta edad ya tengas un ministerio, un servicio, un esto, aquello, no te extrañe que cuando tú lo consigas, por tanto estarlo buscando, lo arruines por no darle tiempo a Dios de tratar con tu vida. Es que quiero tener una pareja, ya. Pero todavía no es el tiempo. Todavía Dios no te hace madurar en el espíritu para entender cómo debe ser una relación. Pero es que ya quiero tener un ministerio, ¿conoces lo suficiente de la palabra? ¿Te has acabado la Biblia de principio a fin? No, ni siquiera has hecho eso. Todavía no es tiempo. Aprende de la palabra. ¿Hay tiempo de qué? De destruir, y hay tiempo de edificar. Si tú todavía no te edificas a ti mismo, ¿cómo esperas edificar a otros? Si tú todavía no estás bien espiritualmente, ¿cómo esperas hacer que otros estén bien espiritualmente? Si tú todavía no abandonas el pecado, ¿cómo planeas ayudar a otros que abandonen su pecado? Si tú todavía no adquieres sabiduría, ¿cómo le vas a dar sabiduría a los demás? Hay tiempo para todo. Y el querer apresurarse simplemente nos hace errar. La misma escritura en Proverbios 19:12 dice que el hombre sin ciencia no es bueno. O sea, miren, vamos a la escritura para que me entiendan qué es lo que dice. Proverbios capítulo 19, que siempre me gusta cómo lo dice directamente aquí. Capítulo 19, versículo 12. Dice 19. ¿Sí es Proverbios 19? Mm, 19:2. Le puse aquí 12, pero es 19:2. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena. O sea, si tú todavía no adquieres conocimiento, si tú todavía no adquieres la verdad, si tú todavía no conoces la palabra, si tú todavía no conoces a Dios, estás mal. O sea, todavía hay algo que mejorar. Y dice la palabra: y el que se apresura con los pies peca por querer hacer las cosas a prisa, por querer ganar dinero muy, muy rápido, por querer tener un ministerio grande cuando tú todavía eres pequeño en la fe, por querer tener un trabajo grande cuando todavía ni entiendes al trabajo. ¿Se trabó? No, ¿verdad? Por querer adelantar las cosas, por querer tener un matrimonio cuando apenas tienes un noviazgo de meses o de 1 año con la otra pareja, con tu pareja, por querer tener muchas cosas antes de tiempo. Muchas veces lo arruinamos. Es como el que se quiere comprar un carro y todavía no aprende a conducir. Puede chocar. Al final de cuentas, quiero que entiendan esta cuestión, que todo tiene su tiempo. Hasta en los ministerios del Señor, todo tiene su tiempo. No, es que todavía no soy llamado por el Señor. Espérate. A lo mejor estás bien joven todavía, tienes 15 años, 16 años, 20 años, 30 años. Y estás esperando ya un ministerio. Espérate. Dios conoce los tiempos y hay tiempo para cada cosa. No es el momento. Ten paciencia. No solamente vemos el ejemplo del tiempo con Moisés, también lo vemos con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Acuérdense que a David, desde muy joven, le dijeron que él iba a ser rey. ¿Saben hasta qué edad fue rey? Imaginemos que cuando le dijeron él tenía alrededor de 13 a 15 años. ¿Saben a qué edad empezó a ser rey? Él.
Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Vuelvo a repetir. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Y nosotros andamos preocupados porque a los 20 y tantos años todavía no hemos conseguido nada. Tengan paciencia. Dios los está preparando. Es un tiempo en el que los está preparando. Cuando aprovechen este tiempo hasta llegar a la edad en la que Dios ya los tiene preparados para prepararse bien. Porque cuando Dios los llame, más vale que estén listos. Que Dios me dijo que voy a predicar a las naciones. ¿Ya aprendiste idiomas? ¿Ya aprendiste la palabra? Porque si les vas a predicar, no puedes predicar experiencias personales solamente. Tienes que predicar la palabra. Y tus experiencias personales sirven para sustentar lo que ya se afirmó en la palabra. ¿Ya aprendiste de eso? No, ¿verdad? ¿Ya entendiste cómo funcionan las cosas? No, ¿verdad? Todavía no te pones las pilas con eso y ya quieres lo que todavía no te... Te iba a decir, no te mereces lo que todavía no estás preparado para tener. Es que quiero un trabajo de gerente, todavía ni siquiera aprendes a recibir órdenes y quieres darlas. Aprende primero a vivir cada etapa a su tiempo. Aprende a vivir cada etapa a su tiempo. David a los 30 años empezó a reinar. Moisés empezó a tener su ministerio alrededor de los 80. Josué empezó su ministerio y su servicio como líder de Israel después de la muerte de Moisés. Y para ese momento ya tenía alrededor de 50 y tantos años, o 60. Porque recordemos que Josué ya estaba para cuando Moisés e Israel llegaron a Egipto. Y luego fueron 40 años caminando. Ellos fueron los únicos de la generación, o sea, ya tenían más de 20 años. Fueron los únicos de la generación de Israel que sobrevivió a los 40 años después de, ¿cómo se dice? Después de que negaron el aventarse a pelear contra los de la nación por miedo y por desconfianza a Dios. Solo Josué y Caleb quedaron vivos, o sea que alrededor de 60 años podían tener perfectamente. Entre 20 más los 40 de estar caminando. Josué a sus 40 años recibió, ¿cómo se dice? Ese ministerio con las esposas y los novios. Si no me equivoco, Isaac a sus 30 y tantos años tuvo a su esposa. Y luego vamos a la escritura y vemos el inicio de los tiempos cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos y su descendencia. Luego dice que a sus 30, 40, 70 años tuvieron sus hijos. Abraham tuvo su hijo a los 100 años. A lo que quiero llegar, todo llega a su tiempo y Dios tiene control sobre cada una de las cuestiones de nuestros tiempos. En los ministerios, ¿para qué se aceleran a querer tener un ministerio a su edad? Son demasiado jóvenes en muchas ocasiones. Y los que no son jóvenes son demasiado pequeños en la fe. Llevan algunos años, todavía ni conocen la palabra por completo, ni al derecho ni al revés. ¿No? Y luego ponen pretextos como, es que nadie va a conocer la palabra por completo. Ya, pero tampoco lo has intentado. Todavía no es tiempo. Entonces, hay tiempo para cada cosa. Hay un lapso de tiempo en el que Dios obra con cada uno de nosotros. Y para llegar a eso hay que tener paciencia. Jesús mismo. Jesús, ¿tú crees que a los 12 años, a los 10 años no podía él perfectamente ejercer su ministerio? Claro que sí. Pero ¿qué dice Lucas 3:23? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. 30 años tenía. Estamos muy mal acostumbrados, demasiado. Por estos tiempos, por cómo funcionan las cosas, que queremos las cosas así. Queremos las cosas así. Que necesito una respuesta, la necesito ya. No me voy a poner a investigar, necesito la respuesta directamente. Tenemos
quiero ser rico, tengo que ser rico a partir de mis 22 años. Si yo no soy rico para mis 22 años, yo ya desperdicié mi vida. Espérate. Si vamos a lo secular, Chespirito, han de conocer al Chavo del 8. Su primer programa exitoso, dice él, lo hice a los 40 años. A los 40 años. Y nosotros que estamos con el Señor no tenemos la paciencia para esperarnos a nuestro tiempo. Aguanten. Es que ya se me está pasando el tiempo. ¿Según quién? Sara tuvo a sus 90 años un hijo. ¿Y te preocupas por tu tiempo? Es que ya tengo 27. ¿Y qué pasa si ya no tengo hijos? Entonces tú no estás confiando en Dios. Entonces tú no estás creyendo en Dios. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a casar con alguien que Dios no quería. Y por lo mismo vas a tener una vida que Dios no quería darte. Al contrario, Dios, como dice de su pueblo, tengo pensamientos para ustedes de paz. Pero nosotros nos damos el golpe por ser descuidados y por querernos apresurar. Oh, es que apenas voy conociendo a mi pareja a los 30, mejor me caso de una vez. Espérate, ¿vas a arruinar el matrimonio que tanto tiempo llevas esperando por tus prisas? Ni lo conoces, vas a llegar a su casa y te vas a dar cuenta que tiene la ropa tirada y es una costumbre que él tiene porque todavía no has tratado ese tema con él en el noviazgo. Y vas a llegar y vas a ver toda la acumulación de problemas que nunca trataste porque nunca le diste tiempo a tratarlas con él y con ella. Y entonces ahí sí, pues terminas haciendo que sea más complicado algo que debería haber sido muy sencillo de vivir. ¿Por qué? Por la falta de paciencia. Oh, es que yo quiero ser alguien grande delante de Dios, quiero ser un hijo sabio, quiero enseñar a la gente. Ya, pero todavía no conoces de la palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a enseñar la palabra que conoces y vas a equivocarte, vas a entrar en una herejía y vas a hacer que varias personas se pierdan del evangelio. ¿Por qué? Por ignorante. ¿Y por qué? Por no ser paciente y darle el tiempo a las cosas. Darle el tiempo a las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y darle tiempo al tiempo. Que todavía no llega mi pareja, que todavía no llega mi ministerio, que todavía no llega el trabajo de mis sueños, que espérate. Dios te está preparando para cuando Él te vaya a bendecir, cuando Él vaya a hacer, cuando Él vaya a deshacer contigo. Tenle paciencia. Oh, es que yo todavía no tengo el puesto que quiero y todavía no tengo el dinero que quiero. Espérate, si a lo mejor lo tuvieras ahorita ya te habrías alejado de Dios. Porque te habrías obsesionado con el dinero y te hubieras obsesionado con el trabajo y te hubiera matado espiritualmente y poco a poco físicamente. Oh, pero es que ya tengo 27 años, tengo 5 años en la empresa. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Cuando Él te quiera poner en un lugar, lo hará. Solamente prepárate. Prepárate para cuando ese momento llegue. Que no te agarre de sorpresa. En cuanto al tema de Dios y del tiempo en el que vendrá Jesucristo por su iglesia, también lo dice, ¿no? Habla de que hay que estar preparados. Hay que estar velando, porque no sabemos el día, ni la fecha, ni la hora, y lo mismo pasa con todo lo demás. No sabemos cuándo es que Dios, nos va a decir, mira, esta es la persona que querías para ti. Y pum, esta es la persona que te va a ayudar en este tema. Y pum, este es tu ministerio. Y tras, esto es el trabajo que yo quiero que sirvas, porque con este me vas a ayudar en la obra. Y tú vas a voltear atrás y vas a decir, oye, todos los trabajos que perdí y todas las parejas que tuve, pude haberme esperado y no haber arruinado justamente lo que Dios tenía para mí. Oh, es que, qué problemas tengo con mi pareja, porque mis exnovias han venido y han hecho este argüende y ahora la persona que Dios tenía para mí la lastimé por mi ignorancia, por no haber aprendido a esperarme y haber tenido una pareja tras otra y ahora han avergonzado a mi novio. ¿Por qué? Porque resulta ser que llego a la iglesia con él y ya tuve de novio al hermano, al que tuvo, ¿cómo se dice?, al baterista, al guitarrista. ¿Por qué? Por impaciente. Porque estaba esperando, bueno, a lo mejor si no es él, si no me caso con él, a lo mejor sea él. Y ya me avergonzaron al novio nuevo porque es otro más. Y él sí era el que Dios tenía para mí, ya lo lastimé. Y el varón, no, que ya lastimé a mi pareja porque tengo un hijo con una muchacha desde hace tiempo, que no sé qué. Y ahora la relación que Dios sí tenía para mí, ahora la veo complicada. Ahora mi mujer tiene que asimilar este tema, tiene que hacer esto. ¿Por qué? Por mi impaciencia. Si yo la hubiera sabido esperar, así como Dios,
lo hizo hoy, me lo hubiera presentado y no hubiéramos tenido estos problemas. Y eso es algo que tenemos que aprender. Varones, mujeres, sean pacientes. Sean pacientes para con Dios. Si algo les va a dar, se los va a dar a su tiempo. Y si no se los ha dado es porque a lo mejor ni están preparados para eso. Cada cosa tiene su tiempo. Sean sabios, sean pacientes. Detengan su mano, su pie de avanzar, porque el que se apresura con los pies peca. Así que seamos como esos hombres, así como dice aquí en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, o sea, tenemos que estar preparándonos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué? Por la fe y la paciencia. Aprendan a ser pacientes y no dejarse llevar por las cuestiones de su vida, de su carne, de su corazón, sino a ser pacientes para con Dios. Bien importante. En muchas cuestiones, esto yo se los hablé de ministerio, se los hablé de relaciones, se los hablé incluso de sus hijos en cuanto al cosechar y el sembrar. Pero esto se extrapola a todo, a muchas cosas, para ser más claro. Que empecé un proyecto, el proyecto todavía no crece. Espérate, si Dios quiere que ese proyecto crezca, va a crecer. Dale tiempo, prepárate con Él, aprovecha a aprender lo más posible de Él. Y cuando estés allí, en el lugar en el que Dios ahora sí ya tenía pensado para ti, vas a poder dar fruto de todo el tiempo que te preparaste. En el tiempo que necesitabas edificarte, te edificaste, de manera que cuando llegaste ya estabas listo. En el tiempo en el que todavía tu pareja no aparecía y no llegaba, tú te preparaste en el Señor, te convertiste en un varón de Dios digno, de una mujer de Dios, de manera que cuando esa mujer de Dios llegó, tú ya estabas preparado. Tú te convertiste en una mujer digna de un varón de Dios, aprendiste la humildad, aprendiste el amor, aprendiste de la palabra, aprendiste a ser recatada, cuidadosa. Cuando llega el varón de Dios, ya estás preparada para él. En todos los sentidos y en todas las cuestiones, hay tiempo para cada cosa. Y tal vez este es el tiempo en el que te tienes que preparar. Así que no pierdas tiempo tampoco. Sé sabio, prepárate para que cuando Dios traiga lo que ya tenía pensado para ti, no te agarre de sorpresa, sino más bien que estés preparado. ¿Ok? Es importante. Y no te alteres. Si llevas a los 30, a los 40, a los 80 y no ha pasado lo que tú querías, tenle paciencia a Dios. Muchos de los hombres de Dios, la promesa que Dios les dio, no la vieron. Abraham no vio cómo su pueblo creció, cómo su descendencia creció y se hizo pueblo. No vio cuando Dios les heredó la tierra. Y aún así, tenía fe de que Dios lo iba a hacer. Y nosotros también tenemos que ser pacientes. Siguiente versículo. Versículo 44. Dice: y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Dice... desde el 43, perdón. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, ya estaba preparado para esto. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Fíjense cómo si podemos estar bien encaminados con el Señor y aún así no hacer las cosas por completo, por miedo, por preocupación, por mil y un cosas. Josafat fue un rey recto delante de Dios, pero aún así no quitó la idolatría de su país. Algo que más adelante vamos a ver que un rey sí hace, si es que llegamos a ver el segundo libro de Reyes más adelante. Y dice el siguiente versículo 44. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas. Los sodomitas son la gente, pues, los hombres que se prostituían prácticamente, que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Dice: no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales les habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron,
porque se rompieron en Izón-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Dice: y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, el hijo de Acab, rey de Israel, dice, hijo de Acab, pues aquí lo dice, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, y ahora sí, empezamos con lo que viene siendo los versículos y las dudas que traigan, ¿va? Señor Padre, Dios bendito, gracias porque nos das hoy la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, porque has cuidado de este tiempo que te damos, Señor. Has prosperado en gran manera este tiempo que te otorgamos, Señor, y que tú nos pediste, y que incluso estamos aquí confiados en que y es un tiempo de alegría y de comunión contigo, Señor. Sabemos que la palabra que sale viene de ti, Señor, para guiarnos, Padre, para prepararnos, para estar en paz en cuanto a estos temas, Señor. Así que, Padre Celestial, guárdanos de todo mal, guíanos por el camino del bien y aléjanos de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.